Le damos la bienvenida a la periferia al secretario general de CUNADU, Carlos De Feo, teniendo en cuenta que en las últimas horas vienen de un plan de acción contundente, con paros, pero también con una marcha de antorchas al Palacio Pisurno, donde dejaron en claro también cuál es la situación que está atravesando el sector, junto con el acompañamiento de la comunidad educativa. Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez los saluda. ¿Y cuál es el primer balance que hacen de esta semana? Buenas tardes, ¿cómo está Gustavo? Muy bien. Gracias por llamar, por la nota. Bueno, el primer balance es positivo. Hemos tenido en el día de ayer expresiones en todo el país, porque bueno, la idea era hacer una manifestación federal, una expresión federal que mostrara el despliegue de la universidad y el apoyo que cuenta en todo el Estado Nacional. Y entonces hemos tenido grandes movilizaciones, no solamente en Buenos Aires, hemos tenido en La Plata, en Rosario, en Córdoba, las grandes ciudades, Tucumán, Mendoza, pero también en ciudades más pequeñas, donde hay universidades más pequeñas. Yo estaba viendo, inclusive algunas en el norte, en Misiones, y eso que me mandaban los compañeros, que la verdad que ha sido muy importante. Y la medida de fuerza ha tenido un acatamiento muy alto, que se debe también, porque venimos, esto es una respuesta, es un reclamo frente a una situación salarial, presupuestaria, muy comprometida de las universidades y la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que en 18 meses nos ha llevado a perder el 30% aproximadamente, tanto del presupuesto para funcionamiento, para el presupuesto normal de la universidad. Solamente hemos estado teniendo recursos para el funcionamiento, es decir, pagar la luz, los servicios y no más que eso. Y el 30% en salarios, tanto docentes como no docentes, lo cual va produciendo una situación muy grave entre los trabajadores y trabajadoras, porque ya tenemos inclusive porcentajes muy altos de abandono, renuncias, pedido de licencias sin goce de sueldo, lo que va comprometiendo el funcionamiento de a poco de las cátedras. Y por otro lado, pérdida de desgranamiento y pérdida de alumnos, porque esta caída del presupuesto afecta, obviamente, al sistema de investigaciones de la universidad, a la parte de extensión, pero también las becas. Tenemos becas que han aumentado mínimo, hoy están en 35.000 pesos, es muy difícil conseguirlas, y no cubren absolutamente nada, ¿no? Esto hay que decirlo. Entonces, otras becas que se han perdido. Bueno, esto lleva a una situación tan grave en la universidad que existe un malestar muy importante, porque también se ve y se queda claro en la universidad que esto no es un programa que tiene que ver con un ajuste fiscal y que una vez superada determinada situación vamos a volver a tener una... No, no, esto es un proyecto de destrucción de la universidad pública, porque lo vemos va de la mano de la destrucción de otras áreas del Estado, la salud, lo hemos visto con el Hospital Garrahan, pero no sabemos perfectamente que no es solamente el Garrahan, son también otras instituciones sanitarias que están sufriendo esta situación, programas de ayuda, las vacunaciones que se pierden, bueno, en fin, todo un abanico de cuestiones que hacen que la salud pública claramente esté en la misma situación que la universidad, los servicios sociales, vemos cómo se caen los salarios de los jubilados, en fin, hay una decidida política de parte del gobierno nacional que tiene que ver con la destrucción del Estado y sobre todo en aquellas partes del Estado que tienen que ver con la protección y los derechos de la ciudadanía, ¿no? Las minorías, los jóvenes, bueno, hemos visto lamentables y penosos espectáculos como la denostación de un niño de 12 años, con una capacidad diferente, siendo atacado por el presidente de la Nación, una vergüenza que no se había visto nunca. Bueno, esta es la política de este gobierno y eso se empieza a percibir y quedar claro dentro del ámbito universitario, como ya creo que lo está en muchísimos espacios de la sociedad, que esto viene a destruir un Estado que es garante de derechos, que es un Estado que tiene que ser inclusivo, que tiene que defender la soberanía, que tiene que defender el desarrollo, por un Estado que va a defender, sí, el privilegio de unos pocos, la entrega del patrimonio nacional, reducir la economía
a la primarización, solamente producción de productos primarios del campo, granos, carne y la minería, y no más que eso. Y eso, claro, en un país como la Argentina, implica y claramente la caída en la pobreza y en la exclusión de millones de argentinos. Y eso creo que es lo que estamos enfrentando los universitarios con el conjunto de la población, que a pesar de que muchos lo votaron, yo creo que hoy en día también empiezan a darse cuenta que ese voto desesperado para dar una señal de conformidad se terminó volviendo un boomerang que nos atacó a los mismos votantes, ¿no? Hay focos de resistencia a distintos sectores del movimiento obrero y en ese sentido esta ha sido una semana muy cargada de movilizaciones que han pasado desapercibidas para el radar mediático del régimen. Sin embargo, en paralelo, el presidente Milei o el titular de este régimen, como agente de la oligarquía, ha embestido fuertemente contra las organizaciones populares, por lo menos en términos discursivos, y también ha dicho que él es cruel con los trabajadores estatales. ¿Cómo se toma este tipo de enunciado en función de lo que implica la resistencia y la lucha que se está dando en las calles? Bueno, yo creo que el gobierno, la resistencia crece. Ayer hicimos marchas enormes en todo el país, muy grande en Buenos Aires, pero también en el resto. El día anterior hubo una marcha muy grande, hubieron más de 70 sindicatos que marcharon a reclamarle un cambio de políticas a Sturzenegger. Y bueno, y tenemos todos los días expresiones, ¿no? Los jubilados, en fin siempre hay reclamos y siempre hay movilizaciones en sectores sociales. Me parece que frente a eso, este gobierno no solamente endurece el discurso, sino también que endurece la política y se va llevando más hacia un gobierno, un régimen claramente de tipo autoritario. Esto es innegable, ¿no? Y uno piensa, bueno, uno imagina los regímenes autoritarios de los argentinos. Enseguida pensamos en la década del 70, ¿no? Ujú. Ford Falcon de Noche Oscuro secuestrando gente. Bueno, a eso se llega. Primero se empieza por otra parte. Y la otra es esta que está recurriendo este gobierno, ¿no? La destrucción de la credibilidad en los propios poderes de la República. Cuando uno ve que el gobierno funciona a base de decretos de necesidad de urgencia y las leyes que el Congreso es capaz de darle, de enfrentarlo, son vetadas cuando no compran, y como ha quedado claro, voluntades de la forma más brutal y más grosera, como en las peores épocas de la Argentina, aquellas que ellos mismos dijeron que venían a terminar. Y después cuando lo vemos hace poquito, la resolución esta del Ministerio de Seguridad, donde la policía puede detener a alguien sin orden Ujú. de un juez, como ya pasó el otro día con Grabois, cuando ocuparon el Museo Perón, y está bien, después lo dejaron salir, pero se lo llevaron preso sin ninguna orden de ningún juez, ¿no? Los ciberpatrullajes para ver qué hace cada uno en su vida íntima y en las redes. Digo, me parece que es un gobierno, sin contar las apaleadas en movilizaciones, los gases, los carros hidrantes, que sufren todos los jubilados los miércoles, pero que sufren también aquellos que osan enfrentarlos. Me parece que esa es la respuesta y es la única respuesta, porque la verdad que frente a un gobierno que cada día quita más derechos, pero también económicamente está enviando cada vez más conciudadanos y conciudadanas debajo de la línea de pobreza, a la exclusión, a la explotación laboral, al pluriempleo, al empleo informal, al sálvese quien pueda, finalmente comienza a tener una resistencia que hace necesario ese tipo de política. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, por eso los universitarios ayer reclamábamos la aprobación de una ley en el Congreso de la Nación que acuda en financiamiento de las universidades públicas. Yo tengo, en cuanto a digamos, efectividad de esa ley, por decirlo así, tengo muy poca esperanza, porque como presidente fue capaz de vetar hace pocos días, vetó otras leyes, sobre todo la nuestra, el año pasado, pero otros días vetó una ley que llevaba un apoyo económico a la ciudad de Bahía Blanca, que está en una Ujú. situación horrible después del desastre de las inundaciones
hace un tiempo, no va a tener ningún empacho en vetar esta ley. Pero sí, vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a estar en la calle para que esa ley sea aprobada y finalmente esa ley también se le rechace el veto al presidente. Probablemente después no la cumpla, porque no cumple otras leyes, porque esa también es otra característica del gobierno, no cumplir las leyes que no le gustan. Entonces está en la Ley de Educación Nacional, que habla de porcentaje del PBI para educación, no se cumple. La Ley de Financiamiento del Sistema Científico-Tecnológico, que tenía etapas a lo largo de los años, que tampoco se está cumpliendo, ha sido total y plenamente desfinanciado. Eh, no tengo dudas de que va a ser algo así. Pero también tenemos que seguir sosteniendo y apoyando la acción del Congreso, porque me parece que es hoy el único poder que de alguna manera, a pesar de todos los bandidos que se dan vuelta y se venden por dos monedas, sigue representando en gran medida a la población. No podemos decir lo mismo del Poder Ejecutivo Nacional, que vemos que la fantochada y el carnaval que estamos viviendo frente a esta gente, y el Poder Judicial, que es capaz de encarcelar y proscribir a la líder más importante del movimiento popular en Argentina con un juicio que por lo menos es muy dudoso su, su legitimidad. Me parece que ahí también tenemos un gran trabajo que hacer. Podemos mirar a México, el desarrollo que ha tenido para discutir el Poder Judicial y terminar con un Poder Judicial que si se habla de casta es lo más casta que hay en la Argentina. Es una familia, cuando ellos dicen la familia judicial, es cierto, la heredan de hijos, de padres a hijos, ¿no? Este, y siempre funciona dentro de los mismos radios. La verdad que tendríamos con cargos que son vitalicios, como si viviéramos en un gobierno monárquico, cuando no es así. Bueno, yo creo que ahí tenemos una gran tarea política en la universidad para hacer, porque muchas veces se dice que la resistencia a las derechas y a la opresión en los países la encabezan los trabajadores y los sectores populares. Sí es verdad, eso es cierto, pero también la universidad pública, yo creo que sobre todo la universidad pública en la Argentina, la universidad pública en la Argentina en estos 40 años de democracia, con discusiones internas, con claroscuros, pero es claramente una expresión, es una institución que solamente puede funcionar en un país democrático, con desarrollo, con inclusión, porque eso es lo que expresa su funcionamiento al interior. La creación de universidades en zonas alejadas o en zonas de población muy vulnerable, como es el conurbano, y eso han ido cambiando y ayudando a profundizar finalmente una tendencia que ya venía, una universidad que tiene compromiso con el desarrollo, Ujú. que tiene democracia interna. A veces tenemos peleas durísimas, pero la democracia existe dentro de las universidades. Una universidad que es un derecho y que se decide y que tiene la voluntad de defenderlos y de ser garante de esos derechos, tiene que ser destruida por un gobierno que quiere todo lo contrario. Por eso, esos ataques tan fuertes a la universidad, por eso ese ataque financiero, no pueden dejar de pagar los sueldos, pero sí pueden llevar a que los trabajadores finalmente, como ha estado pasando este último tiempo, empiecen a irse porque los sueldos ya directamente sean miserables y no alcancen para mantener una familia, ¿no? Carlos, desde el régimen se habla permanentemente de la batalla cultural. En el campo nacional y popular hace tiempo que se viene dando también una discusión interna en función de poder transformar ciertas categorías que han sido, por lo que uno entiende, bastante nocivas para lo que es el entendimiento de la coyuntura, sobredimensionando el diagnóstico y careciendo de acciones políticas concretas para poder transformar estructuras que realmente consoliden aquellos derechos conquistados que se fueron ganando durante los gobiernos populares durante la democracia. ¿Se discute en las universidades el concepto de soberanía cognitiva, de soberanía cultural, o todavía eso es un embrión que se está gestando? Esa es una de las cosas que se discuten, pero es una de las cosas que están muy internalizadas en muchísimas universidades. Nosotros entendemos, mira, yo soy parte del CONICET también,
Y obviamente que nosotros vivimos en un mundo internacionalizado que está fuertemente entrelazado de las actividades de un países con otros, lo cual no implica de ninguna manera. La internacionalización nunca implica la subordinación. Esos son conceptos completamente distintos. Y nosotros en ese concepto entendemos la soberanía del desarrollo científico, del conocimiento, del desarrollo tecnológico. Usted fíjese si no, qué otra cosa son el desarrollo en políticas, en líneas de investigación y que han tenido mucho éxito, como son las telecomunicaciones satelitales, pero también las energías nucleares, la generación de biotecnología. Pues nosotros, ¿cuántas vacunas y cuántos procesos que no solamente son aplicados a vacunas, sino a Ujú, cultivos y otros desarrollos, hace la Argentina, ha hecho el sistema científico-tecnológico que está en las universidades? Es decir, a veces uno cree que el CONICET y las universidades son cosas distintas. Los institutos del CONICET son institutos de doble dependencia, Universidad CONICET. De hecho, yo pertenezco a un laboratorio que es de la universidad y sin embargo soy del CONICET. Y desarrollamos nuestras tareas dentro del CONICET, somos docentes de la universidad y pensamos a la universidad en estrecha unidad con el sistema científico-tecnológico. Y eso que se discute en el sistema, en la parte, digamos, de investigación, es lo que la universidad también cree. Yo en eso, nosotros... Yo, cuando estudiamos y cuando vemos la historia de la Universidad Argentina, no podemos decir que siempre la universidad fue así. La Universidad Argentina fue en sus nacimientos, no cuando nació, porque la universidad tiene más de 200 años la Universidad de Buenos Aires, más de 100 años la Universidad de La Plata, 400 la Universidad de Córdoba, y otras universidades tienen ya hoy, están llegando a los 100 años, ha tenido una larga historia, pero la historia de la universidad tiene su primer acto, yo creo que fundacional, con la reforma universitaria. Si después bien la reforma universitaria fue traicionada, ¿no? Y en la Argentina significó otra cosa, cuando nosotros a veces hablamos de la autonomía en la universidad y la convertimos en un protectorado, decíamos ujú. nosotros en los años 70, parece que están en la Argentina pero no responden. Bueno, pero esa reforma universitaria, cuando fue la reforma universitaria en su momento, tuvo dos revoluciones las más importantes del siglo XX. La revolución mexicana, que fue la revolución campesina más grande que se ha dado en la historia, y la revolución rusa, que reivindicaba los derechos de los trabajadores y la otra de los campesinos, en este caso de ambos sectores vulnerables de la sociedad. Y una reforma universitaria que fue una luz en América Latina. Cuando uno sale a caminar, cuando llegó a Perú, fue profundizada por grandes pensadores peruanos, pero cuando uno va a México, bueno, en Colombia, Venezuela, donde están las grandes universidades de América Latina, la tradición y el legado reformista ha hecho de esas universidades también resistencias a las dictaduras, a los autoritarismos. La segunda, ahí la universidad, en realidad debemos que decir, y es cierto, la reforma universitaria fue traicionada rápidamente, la universidad tomó este criterio de la autonomía, en fin, pero llega el año 49 con un decreto del general Perón que decide la quita de los aranceles y allí empiezan a llegar los hijos de los trabajadores. La llegada de los hijos de los trabajadores a la universidad se empieza a notar en la década de 60-70, cuando las universidades son focos de resistencia a las dictaduras. No nos olvidemos que el Cordobazo fue obrero estudiantil y todos los movimientos que se hicieron para la caída de la dictadura de Onganía, en ese momento ya después de la NUCE, tuvieron un protagonismo de la universidad muy importante. La resistencia a las dictaduras militares la podemos ver cuando entramos a cualquier universidad y vemos las placas recordando a los desaparecidos en las universidades, estudiantes, docentes, no docentes. Y después finalmente yo creo que con la vuelta a la democracia y sobre todo con los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner, donde las universidades crecen, donde tenemos los mejores salarios
de la democracia, y creo que de los mejores de hacía muchísimos años en la universidad, donde tenemos convenio colectivo de trabajo los trabajadores, donde tenemos los docentes ley, régimen especial de jubilación, donde tenemos formación gratuita, donde tenemos becas, programas, el programa Conectar Igualdad, las becas Manuel Belgrano para carreras especiales, no, bueno, no me sale la palabra, pero aquellas carreras Ujú. como las ingenierías que son estratégicas, y también las becas Progresar. Fueron años donde la universidad, con más y con menos, porque no hay que romantizar las cosas, pero sí la universidad tomó un cariz muy popular, eh, quizás no siempre en sus autoridades, pero sí siempre en sus trabajadores, sí siempre en sus docentes, que subieron formar programas que acudían en ayuda a la resolución de problemáticas reales de la población, porque eso también es cierto. La universidad es un derecho para que los jóvenes puedan estudiar, los chicos, las chicas puedan estudiar, tener un título, mejorar sus condiciones de vida, pero también la universidad es un mecanismo de mejoramiento de condiciones de vida de la población y del desarrollo económico y social vía su intervención, ¿no? Es decir, cuando los equipos de investigación colaboran con los pequeños y medianos productores en el campo y en las pequeñas y medianas industrias en la ciudad y en las zonas urbanas, el desarrollo de programas de prevención de medicina. Muchas universidades en sus tareas de extensión están en el territorio trabajando en la prevención, vacunación y atención sanitaria, odontológica, el apoyo social a formación de cooperativas, centros sociales, determinación de problemas sociales en poblaciones nuevas o migrantes, digo, me parece que toda, y la atención a la solución y en la atención a problemas de minorías, tanto sexuales como étnicas, como políticas, en fin, perdón, sociales también, y migrantes, todo esto son tareas que la universidad ha venido desarrollando y ha profundizado en los últimos años. Por eso yo cuando digo van contra la universidad, porque la universidad es una barrera a la batalla cultural que tienen que dar. Porque lo que hoy este gobierno quiere hacer y lo que hacen las derechas en todo el mundo es que la sociedad empiece a creer que no hay nada que sea firme y que sea Ujú. seguro. Tener a la gente siempre en un estado de, de duda, no me sale la palabra, ahora como, bueno, no sé dónde estoy parado, de Ujú. que no pueda prever el futuro, tiene que ver con esa batalla cultural. Por eso hacer dudar de todo lo que se sepa y de todos los conocimientos que hay. Suena ridículo, pero no lo es. Esta diputada Lilia Lemoyne, cuando dice que los aviones, cuando la Tierra es plana, hay una prueba irrefutable de que la Tierra es plana, yo lo he escuchado por la televisión decirlo y lo ha dicho varias veces, o sea que cualquiera la puede haber escuchado, que de que la Tierra es plana es que los aviones cuando van a Australia vuelan hacia el este, no hacia el oeste, porque para ese lado se termina el mundo. Ella sabe, como sé yo y como sabe usted, que los aviones que van a Australia salen de Chile, paran en Nueva Zelanda y después terminan en Australia, ¿no? O sea que van hacia el oeste perfectamente. Pero lo dice y lo sigue sosteniendo para poner en duda eso, de que esos conocimientos básicos. Mira, hay un hecho muy gracioso, que yo Ujú. siempre lo cuento. Hace un par de semanas atrás, un sábado, se hizo una reunión de jóvenes de clase media, acomodada, ¿no? En la puerta del museo donde yo trabajo en La Plata. Yo no estaba, pero después comentaban todos y aparte salió en los diarios, todo, ¿no? Se juntaron varios chicos, chicas, y el objetivo de juntarse era denunciar la mentira que así, o sea, denunciar que los dinosaurios no existen, que son huesos que han sido enterrados para después encontrarlos y decir que estaban ahí. Después dijeron que tampoco existían los virus, ¿no? Pero usted imagínese, los dinosaurios no existen. Es ridículo. Usted imagínese gente enterrando huesos por todo el mundo para que otros después vayan y lo saquen. No tiene ni pie ni cabeza, es una... Pero claro, y un compañero mío me decía, pero eran todos chicos de clase media como nada. Le digo, sí, todos chicos que los padres cuando eran pequeños, a pesar de que niegan los virus, le dieron toda la tarjeta de Claro. vacunación que establecían los programas cuando estos eran chicos, que eran épocas mejores, como en las épocas de Néstor y Cristina Kirchner, y chicos que fueron a colegios donde la instrucción
seguramente fueron a colegios pagos, no digo que sean mucho mejores que los públicos, pero fueron al colegio. Entonces, esto es una decidida política, no solamente en la Argentina, es también en Europa. Eh, Usted piense que eh, el secretario de Salud del gobierno de Trump dice que las vacunas son una mentira porque los virus no existen. A ver, si él porque no le agarró la poliomielitis en aquella, cuando él era joven, hubo una epidemia de poliomielitis en todo el mundo, que gracias a la vacuna antipoliomielítica del doctor Sol pudo ser detenida. Son burradas, pero que no tienen nombre, pero que tienen el objetivo de poner en ujú. duda todo lo establecido para que el individuo sea muy manipulable por el odio, por las emociones fuertes, al no tener claro dónde está parado. Carlos, para finalizar y teniendo precisamente en cuenta esto y llevándolo también al plano internacional, teniendo en cuenta el alineamiento que tiene Milei con el eje norteamericano sajón y también en este marco con Israel, uno infiere que hay una pelea también por la lucha del conocimiento en función de lo que usted viene desarrollando, porque el conocimiento hace a la soberanía también, ¿no? El conocimiento implica no solamente el saber científico, sino el saber o el conocer el territorio del país, sea marítimo o sea terrestre, su extensión, etcétera, etcétera, y también sus costumbres. ¿Cree que vienen también por la extracción del conocimiento como lo han hecho en otra época para después fomentar a partir de esa extracción la desarticulación nacional, la desintegración nacional y a partir de allí consolidar el estatuto del coloniaje para consolidar a su vez el genocidio y el saqueo que están llevando adelante en función del dogma materialista? Totalmente, mire, aparte en la Argentina no es nuevo eso. Pues yo me acuerdo que al final de la dictadura, cuando fueron las primeras elecciones, en el 83, había grupos que decían que la Patagonia tenía que dejar de ser Argentina porque era la que sostenía, en aquella época con el petróleo y la minería, no mucho más que eso, la verdad, este, porque nunca la dejaron desarrollarse más a la Patagonia, ¿no? Siempre la mantuvieron en ese sentido. Porque no quieren que se desarrolle para poder ocuparla. Y ya planteaban en esa época una secesión de la Patagonia de la Argentina. Es decir, desmembrar la Argentina es el sueño del colonialismo, del imperialismo, es el sueño eterno, dirían algunos escritores. Ujú, Siempre, usted puede verlo claramente. Ahora tenemos a Benetton, tenemos al otro que tiene el lago escondido, que tiene enormes propiedades y que durante el gobierno de Macri, y ahora yo no quisiera ni saber lo que está pasando, han ocupado estas zonas de frontera, ¿no? Espejos de agua que son de todos. Y ahora últimamente, según ha trascendido, hay un sector árabes de árabes que han ocupado terrenos. También me sale la palabra, el nombre que tiene, ¿no? Marjano, no me acuerdo. No sé. Hoy estoy terrible con la memoria. no pasa Este, nada. que han comprado enormes eh, extensiones de terreno, ¿no? Se va preparando eso. Si no tenemos un gobierno, y lo mejor para evitar eso es el desarrollo. Cuando uno va, yo he tenido la suerte de conocer Canadá. El Canadá es un país que uno no se pregunta muchas veces cómo hace para vivir la gente con ese frío, ¿no? Mm, Y después cuando uno va y piensa, por ejemplo, Puerto Santa Cruz, está todo preparado para que allí se pueda desarrollarse. Bueno, estamos viendo ahora cómo están tratando de destruir las plantas industriales de Tierra del Fuego. claro. Pero cuando uno piensa, ¿por qué el desarrollo? ¿Por qué no hemos tenido proyectos de país que nos permitieran desarrollar esas zonas enormes que tiene la Argentina con recursos inmensos que tienen que venir hasta Buenos Aires para poder hacerse efectivo? Porque sigue existiendo en la conciencia colonial de nuestras élites, que finalmente a pesar de los años y de las luchas no hemos logrado detener, y siempre como nosotros siempre volvemos, ellos también. Habrá que pensar que algún día habrá que destruirlos de verdad, derrotarlos, no destruirlos, Ujú. derrotarlos de verdad para que se termine ese ciclo de gobiernos dictatoriales o gobiernos entreguistas contra gobiernos nacionales y populares.
pero no lo hemos logrado derrotar ese sentimiento unitario que sigue primando en la Argentina. Y yo creo que cuando uno lo ve y lo piensa, no solamente a veces en la Patagonia, tenemos nosotros sindicatos en La Rioja, en Catamarca, en el norte, en Formosa, y ve áreas que son decididamente subdesarrolladas para poder seguir manteniendo este, el país en las condiciones del coloniaje, porque un país que se Ujú. desarrolla, y eso lo tenía muy claro Perón, un país que se desarrolla, por eso la flota mercante del Estado, por eso los ferrocarriles, por eso la industria mecánica del Estado, las fábricas de aviones, la industria militar, porque era necesario las acerías, los astilleros, eran necesarios, es necesario, sigue siéndolo, desarrollar industrialmente la Argentina y para poder evitar el coloniaje. Hay enormes países, cuando uno va y vea, yo no conozco África, conozco nada más que una vez fui a Sudáfrica por un congreso de mi área de estudios, ¿no? Hace Sí. muchos años, pero cuando uno va y piensa en enormes países como el Congo, como Kenia, y ve que son enormes territorios riquísimos, sometidos a una pobreza y una explotación. Acá van a tratar de hacer lo mismo. Lo que pasa es que tienen que enfrentar una tradición cultural que yo creo que, a pesar de que parezca que está desaparecida, y lo vimos claramente el otro día cuando se proscribe y se la pone en presa a Cristina Kirchner, cómo ese subsuelo se vuelve a revelar y aparece nuevamente como ya se como en el 45, el subsuelo de la patria aparece nuevamente y se hace presente para decir, no, acá estamos nosotros que lo vamos a impedir. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar, porque la verdad que las tradiciones culturales, la historia, nuestras vocaciones de independencia y de soberanía no sobreviven absolutamente a todo si no las militamos, si no las trabajamos, si no las discutimos, si no las reforzamos todos los días, ¿no? Carlos, ha sido un gusto para nosotros, como siempre, poder dialogar con usted. Le agradecemos estos minutos compartidos con la periferia. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gustavo. Cuando usted necesite, ya sabe, tiene mi número, allí me llama y es un gusto estar con usted, ¿eh? Que tenga Abrazo, buenas tardes. abrazo grande.